Bienvenidos a todos, muchísimas gracias nuevamente y buenos días. Gracias por su tiempo para unirse a este nuevo taller de BIM para gerentes de proyectos. Hoy hablaremos y veremos el módulo 2, la etapa 2. Para comenzar, mencionarles nuevamente que esto es parte de la colaboración entre el Reino Unido y Colombia, como parte del trabajo que está haciendo en el Fondo de Prosperidad, y el MOU firmado entre las diferentes entidades. Para comenzar, ya nos conocen, nos han visto la vez pasada, entonces brevemente y rápidamente nos vamos a presentar. Marta, si podría decir buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos. Muchas gracias, Marta. Ana, Hola, buenos días a todos. Bienvenidos. perfecto. Y lo mismo por parte mía, muchísimas gracias nuevamente a todos por unirse una vez más y bienvenidos. Hoy, como les mencionamos, vamos a ver la parte 2, de el módulo para gerente de entrenamiento. Recuerden que son 5 partes y hoy estaremos viendo el segundo módulo. Vamos a hacer rápidamente, como les mencionamos, un resumen de lo que fue la etapa 0 y la etapa 1, poder recordar de qué se trataban esas secciones y esos módulos. Y al final vamos a tener unos minutitos para hacer preguntas y respuestas, en caso de que les haya quedado alguna pregunta y respuesta de los módulos anteriores o el entrenamiento anterior. Pero vamos a comenzar primero con lo que fue ese entrenamiento. Entonces, principal y fundamental en la etapa 0, empezamos a analizar la importancia de la implementación de BIM, no solo a nivel proyecto, sino también a nivel de organización. Y los puntos claves de aprendizaje fueron los beneficios versus los riesgos, ¿no? Vimos la cantidad de beneficios que hay comparado a los riesgos y cómo nos ayudaría como organización la implementación de esta metodología, el manejo o gerencia de la información. Y también vimos un ejemplo real, un ejemplo en Colombia, de una organización del sector público implementando la metodología BIM. Entonces, rápidamente, profundizar en estos conocimientos. El primero que estuvimos hablando es el compromiso y gestión del cambio. Vimos que para una implementación BIM exitosa se requiere un cambio en la forma en que una organización aborda el proceso de entrega. Al igual que cualquier cambio significativo, debe tener un respaldo de una hoja de ruta de implementación estratégica con unos KPI claros y medibles. Es importante porque es entender dónde nos encontramos, la línea base, y cuál es el nivel de progreso, cómo vamos avanzando, poder medirlo. De lo contrario, no se podrá capturar adecuadamente esos beneficios logrados y no se podrán medir. Esto requerirá un fuerte compromiso y liderazgo en los niveles más altos de la organización. Lo mismo que vimos a nivel país, la importancia del liderazgo público para lograr esa transformación a nivel país, a nivel de organización también se tiene que tener liderazgo por parte de los niveles más altos de la organización para poder lograrlo y permearlo a todo el resto de la organización. En cuanto al plan de implementación, este debe ser consistente, si hablamos de consistencia y repetibilidad, ¿sí? La consistencia con respaldo a cómo se especifica e implementa BIM requiere un compromiso de inversión, así como un incremento en la generación de capacidad, muy importante. La creciente capacidad de BIM es un proceso gradual, hablamos de que esto no es una transformación de la noche al día, sino que es un proceso gradual, no solo para lo que es el cliente, sino también para los proveedores, pero en este caso estamos hablando de la transformación de la organización y de igual manera, esto es un proceso gradual donde se va capacitando la organización gradualmente en el uso correcto y manejo de la información. Que esto se requiere nuevamente a través de la repetibilidad. ¿Sí? Esta repetibilidad se logra a través de proyectos pilotos y un aumento gradual de los requisitos del proyecto y los usos de información para las contrataciones, la aplicación práctica y entender realmente cuáles son nuestras necesidades de información, cómo se solicitan y cómo los proveedores pueden cumplir con esos requisitos de información. Los requisitos deben tener en cuenta la madurez de la organización, así como la capacidad de la cadena de suministro para cumplir los requisitos. Un pequeño ejemplo muy claro, de nada tiene beneficio si a nosotros como clientes nos entregan información que nosotros no podemos utilizarla. Por eso es importante entender
claramente cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras necesidades y requerir claramente esa información. Sabemos que existe un riesgo y un costo en el cambio de la organización, pero BIM se puede utilizar para maximizar los beneficios de las necesidades de las organizaciones específicas. Al comprender su contexto organizacional, puede hacer que su implementación BIM sea lo más beneficiosa posible y lograr resultados más rápidos con la implementación gradual. BIM definitivamente no es una solución que se ajuste a todo, sino que la metodología se puede personalizar para satisfacer cualquiera de sus necesidades. Entonces, BIM es el medio y no el fin para poder obtener todos esos beneficios, ¿sí? Vamos a ver un poquito lo que fueron los resultados de las encuestas, ¿sí? Hablamos de que BIM ayuda a apoyar los objetivos de las organizaciones a través de la correcta gestión de la información, y a su vez de que BIM puede ajustarse a necesidades específicas de cada organización para maximizar sus beneficios. Entonces, hablaron ustedes en cuanto a qué aspectos claves de la organización les gustaría mejorar. Hablaron de los tiempos, de mayor aplicación, de poder tener más indicadores de medición, los KPIs, de usar más tecnología BIM y de PMP, estructuración y evaluación de proyectos. Y en cuanto a cuáles son los beneficios claves de BIM, ustedes hablaron de transparencia y organización, ¿sí? En cuanto a la etapa 1, empezamos a ver la importancia de los hitos de proyecto, las funciones y responsabilidades claves de un proyecto BIM, ¿sí? Cómo se crean los estándares, métodos y procedimientos, cómo crear un proyecto CD compatible, el entorno de datos común, muy importante. Entonces, primero, en el ciclo de entrega, es muy importante acordar estas etapas estandarizadas del ciclo de vida de entrega de activos, lo cual ayudará a reducir cualquier fragmentación de todo el proceso. Al preparar los hitos de entrega de información de proyecto, lo que logramos como cliente y lo que se debe hacer es considerar los puntos claves de decisión, las obligaciones de entrega de información, qué información se debe entregar y en qué momento. Por lo general, la responsabilidad de proporcionar información recae en las diferentes partes y puede haber múltiples puntos de toma de decisión dentro de las etapas individuales. La matriz de responsabilidad, que es uno de los documentos que vimos en el módulo anterior, constituye una herramienta muy útil para ayudar a guiar a los equipos durante el ciclo de vida de entrega del proyecto. Todas estas fechas, ¿sí?, y responsabilidades se deben articular en la documentación de los requisitos de información del proyecto, el Project Information Requirement o PIR. Y cubriremos el PIR en mayor detalle durante este módulo que estaremos viendo hoy. En cuanto a los roles y responsabilidades, los diferentes roles cumplirán diferentes responsabilidades. Los términos de referencia establecen claramente las responsabilidades de cada rol y lo que deben hacer para cumplir con los requisitos. En el marco colombiano, todos los roles y responsabilidades serán definidos por la Guía Universal de BIM. Hablamos de la creación de ese marco creativo de BIM, el cual se está trabajando en Colombia y es parte de lo que se está desarrollando para poder apoyar la implementación de BIM a nivel país. Típicamente, un proyecto debe nominar un gerente BIM, un coordinador BIM y diferentes autores de modelos BIM. Cada una de las funciones de BIM abarcará una amplia gama de responsabilidades distintas y será cumplida por diferentes partes. El gerente de BIM del cliente es normalmente asignado por el cliente y es responsable por el desarrollo y mantenimiento de los requisitos de información del proyecto. El gerente del proyecto BIM es normalmente la parte responsable por la entrega del alcance del contrato, la parte asignada. Esta función es responsable por desarrollar el plan de ejecución BIM, lo vimos que es cómo se responde a esos requisitos de información que genera el cliente. Entonces, el plan de ejecución BIM ayuda a entender cómo van a cumplir con esos requisitos de información y con los estándares, métodos y procedimientos, y ayuda a implementar los procedimientos BIM y auditar la calidad de la información producida por las diferentes partes del proyecto. Si bien aquí abordamos los roles específicos de BIM, es realmente importante construir una cultura de responsabilidad por la información. Y eso quiere decir
que es el trabajo de todos cuidar la información del proyecto. También hablamos de los requisitos de información, ¿sí? Que es importante tener en cuenta que la información aumenta con el tiempo, tanto en términos de volumen como de valor, ¿sí? No es el mismo grado de información que necesitamos en las primeras etapas de factibilidad que en etapas más avanzadas como de construcción u operación. Una especificación dedicada tiene en cuenta lo que se necesita en función de la etapa de desarrollo de los activos y establece claramente cuándo se necesita y quién la entrega. La articulación precisa de lo que se necesita permitirá una mayor gestión de los riesgos, así como la eliminación del despilfarro. Si no se entiende bien el contexto, es fácil especificar en exceso y solicitar detalles innecesarios, o también omitir requisitos importantes. Entonces, muy importante entender que hay que entender claramente cuál es nuestra necesidad de información y especificarlo muy claramente. Un ejemplo, les doy, es de un cliente el cual le entregaron, solicitó cierta información, le entregaron análisis, estudios de acústica, y luego el cliente no le podía dar la utilidad de esos análisis, ya que no tenía la capacidad para poder hacerlo. Entonces, muy importante no requerir de más ni de menos. Y por último, pero no menos importante, lo que son las normas, métodos y procedimientos. Con el fin de garantizar un enfoque coherente para la gestión de la información, es necesario definir estándares, métodos y procedimientos clave desde el principio, ¿sí? Ellos regirán cómo se desarrolla, nombra, clasifica, revisa e intercambia la información. Estos procedimientos se deben unificar y adoptar por todas las partes del proyecto y formar parte de la documentación de licitación. También nos van a permitir entender el grado de cumplimiento y de calidad de la información que nos está entregando el proveedor. Comencemos ahora con nuestro entrenamiento sobre la invitación a licitar. La etapa 2 del ciclo de vida de entrega de información abarca actividades relacionadas con la preparación de la documentación BIM necesaria para una licitación. En la capacitación anterior hemos cubierto las etapas 0 y 1, donde hemos discutido las responsabilidades del cliente, la parte designadora, en la articulación de las necesidades de información del proyecto. Hemos también descrito funciones clave en el proceso de entrega de información, así como también se proporcionó una visión general de los procedimientos y procesos clave que necesita poner en marcha para permitir una entrega de información controlada. Hoy nos centraremos en detallar todos los documentos de licitación y qué información debe permitir un proceso completo y eficiente de adquisición de información, permitiendo al equipo de cliente evaluar correctamente todas las respuestas de los proveedores en la etapa 3, que es la contratación. La documentación de licitación de BIM completa su proceso de adquisición típico y su propósito es identificar y especificar claramente los requisitos en lo que respecta a BIM. El cliente, la parte designadora, debe proporcionar instrucciones claras sobre cómo los licitadores deben preparar su respuesta a la licitación y cómo serán evaluados. Por lo general, la respuesta a la licitación se recoge en el plan de ejecución de BIM precontractual presentado en respuesta a la licitación, que es la etapa 3. Una especificación clara de la información respaldada por procedimientos comunes y recursos compartidos permitirá un enfoque consistente en la evaluación de la capacidad y habilidad del proveedor para cumplir y entregar. Si en la documentación de la licitación no queda claro quién debe ser responsable de lo que se debe entregar y cuándo, es muy probable que sea lo que sea no se entregue, lo que podría dar lugar a controversias o disputas. Estoy segura de que ustedes se recuerdan haber visto estos gráficos en todo nuestro material de capacitación anterior. La razón por qué incluimos esto una otra vez es porque esta jerarquía es la obra maestra central de todo el proceso de adquisición. Demuestra cómo los objetivos organizativos descienden en cascada, desde los requisitos de información de los activos y cómo estos son entregados a través de los programas y proyectos de inversión. Todos esos documentos informarán el proceso de adquisición y son muy importantes para que cualquier organización obtenga beneficios de cualquier inversión o proyecto. En la sesión anterior, Diego de Edu demostró cómo, a través de un proceso de
de maduración gradual de 5 años, han logrado conquistar este enfoque y están en el proceso de entregar con esto la ciudadela universitaria. Para el propósito de esta capacitación, nos centraremos hoy en el extremo medio de esta pirámide, donde se lee PIR, requisitos de información del proyecto, y EIR, Exchange Information Requirements, o requerimientos de intercambio de información. Aquí hablaremos de cómo se deben capturar los diversos requisitos de información y qué debe contener cada uno de ellos. A lo largo del ciclo de vida del proyecto, la parte que designa tendrá que tomar una serie de decisiones clave en momentos establecidos. Estas decisiones se basan en la información que se produce sobre el proyecto. El PIR se trata de comprender qué decisiones se deben tomar en momentos específicos y a partir de eso articular la información que necesita para permitir esas decisiones. Esta puede ser información nueva que se tiene que producir, información existente sobre el proyecto o metas estratégicas y financieras establecidas en el OIR. Esta información debe especificarse con el nivel de detalle adecuado para informar cada decisión. Por ejemplo, en la etapa de concepto, una decisión sobre la propuesta de diseño, es posible que solo necesitemos de un modelo de masa 3D muy simple, pero en la etapa de construcción se puede requerir un modelo BIM detallado con cantidades precisas para la licitación. La nueva información que identificamos en el PIR se captura, especifica y delega a cada proveedor a través de una serie de EIRs, uno producido para cada parte designada del proyecto que defina claramente lo que necesitan producir y cuándo. Estos EIRs también capturan otros requisitos importantes como el nivel de necesidad de información, roles y responsabilidades, hechas claves y hitos, frecuencia de intercambio de archivos, requerimientos del entorno de datos común y mucho más. Cada proveedor responderá a su EIR con un plan de ejecución BIM. Describirá cómo cumplirán los requisitos establecidos en el EIR y su parte del modelo de información general del proyecto. Volviendo al contexto del Ministerio de Educación, una decisión clave puede ser la consulta pública. Comunicará cómo será la nueva universidad para obtener el apoyo para el proyecto. Por lo tanto, necesitan especificar a los proveedores que necesitan de la visualización BIM del campus de la universidad a tiempo para la fecha de consulta. Esto se capturaría en el PIR y se delegaría al arquitecto dentro de su EIR. Luego, el arquitecto produciría su PEB, el BEP, para describir el software específico y los flujos de trabajo que usarán para crear esas imágenes. Hay una serie de documentos diferentes que se producirán durante la etapa de la adquisición y influirán en la articulación del proyecto y en los requisitos de intercambio de información. En la sesión anterior, explicamos que en la etapa 1 es necesario articular claramente los requisitos de información sobre la organización y bienes o activos, definir los puntos clave de decisión y las decisiones que deben tomarse en cada momento. Hoy cubriremos la documentación clave que debe crearse e incluirse en la invitación a licitar. Estos son requisitos de intercambio de información, estándares, métodos y procedimientos, también conocidos como estándares de información de proyectos, protocolo de información y criterios de evaluación de las ofertas. El llamado a licitación es un documento comercial. En este diagrama se muestra la relación entre varios documentos diferentes con el acuerdo contractual central. Tenga en cuenta que los documentos tienen diferentes colores. El color indica quién es el responsable de la creación de cada uno de esos documentos. Y obviamente no es una sorpresa que el cliente, la parte designadora, sea responsable de la invitación a licitar. Normalmente el acuerdo comercial, el documento de contrato, producirá una serie de apéndices que recogen diferentes requisitos de información, tales como requisitos de intercambio de información, incluida la matriz de responsabilidad, estándar de información de proyecto, incluidas las normas, métodos y procedimientos comunes, y el protocolo de información, articulando responsabilidades para la entrega de información en el lenguaje cláusulas legales.
Explicaremos con más detalle lo que cada uno de estos documentos debe cubrir. En la próxima parte de esta sesión de capacitación, descubriremos los elementos clave del paquete de licitación y su proceso. En primer lugar, cubriremos la necesidad de recopilar información de referencia y recursos compartidos. En segundo lugar, explicaremos con más detalle el contenido de los requisitos de intercambio de información, el estándar de información del proyecto y el protocolo de información. Después de esto, profundizaremos en cómo crear un criterio de evaluación de la licitación y cubriremos los pasos clave para la compilación de documentos para el paquete de licitación. Ahora vamos a dirigir nuestra atención sobre la información de referencia y los recursos compartidos. En la primera sección cubriremos los recursos compartidos del proyecto necesarios para producir información de manera consistente, así como la información de referencia relevante que el cliente, es decir, la parte designadora, debe compartir con los posibles licitadores. La información y los recursos compartidos suelen referirse como parte del estándar de información del proyecto y se proporcionan a los licitadores para que puedan proporcionar una respuesta mejor y más informada con un precio respectivo. La información de referencia puede incluir muchas cosas, por ejemplo, un estudio de investigación del terreno o información de legado. El cliente es responsable de recopilar cualquier información que pueda ser relevante para los licitadores. La disponibilidad de la información de referencia marcará una gran diferencia en las respuestas a la licitación. Por ejemplo, los datos de un estudio proporcionados por el cliente no serán tasados por los licitadores, ya que saben que el cliente proporcionará esa información. Hay una diferencia entre la información de referencia y los recursos compartidos. Como se ha mencionado anteriormente, la información de referencia suele incluir datos de diseño, datos de encuestas o estudios o cualquier información heredada que el cliente posea sobre el activo o el sitio de trabajo. Esto puede incluir dibujos existentes o as-built de los activos, información de diseño anterior, estudios tales como levantamientos topográficos o datos de investigación del terreno, cualquier utilidad existente bajo tierra o subterráneo. La cantidad de información de referencia dependerá del tipo de proyecto, etapa del ciclo de vida y si se trata de una nueva construcción o una renovación. Los recursos compartidos suelen ser las cosas que necesitan para crear de manera consistente la información del proyecto y deben ser utilizados por todas las partes. Esto puede incluir plantillas para dibujos y documentos, catálogos de componentes o biblioteca de activos. La información de referencia y los recursos compartidos deben ponerse a disposición de la parte designada a través del CDE. Estos deben respetar los requisitos del EIR en cuanto a la convención de nomenclatura, metadatos y estructura. La información producida durante el ciclo de vida del proyecto se almacenará en el CDE como modelo de información sobre los activos y se utilizará en un futuro como información de referencia en caso de futuros trabajos. La información de referencia y los recursos compartidos constituyen la base de la información para la licitación. Un problema recurrente era que toda la información existente no podía ser utilizada fácilmente por el equipo del proyecto, ya que la información en sí no estaba estructurada y no se compartía en un entorno común de datos. Ahora vamos a profundizar un poco más en estos tres apéndices fundamentales del contrato. En esta sección examinaremos con más detalle lo que constituye los requisitos de intercambio de información, la norma de información de proyectos y el protocolo de información. Estos tres documentos son los principales apéndices del contrato y juntos forman el paquete de licitación de los requisitos de información. Los documentos clave a los que se hace referencia en los requisitos de intercambio de información son el OIR, el AIR y el PIR. Estos
se habrían preparado como parte de la etapa de evaluación y necesidad. Algunos otros documentos a los que se hace referencia en el EIR son los hitos de entrega de información, los recursos compartidos y la información de referencia. Tanto el AIR como el EIR se producen teniendo en cuenta los objetivos y metas generales de la organización en términos de gestión de proyectos y activos. El AIR se centra más en la producción de modelos de información de activos, mientras que los requisitos de información de proyecto se centran en la fase de entrega del proyecto. El requisito de información sobre activos describe cómo la parte designada debe desarrollar el AIM. Este se centra principalmente en los requisitos del ciclo de vida de los activos y, por lo general, incluye una serie de requisitos legales, comerciales, financieros y técnicos adaptados. Los requisitos legales pueden incluir la salud y seguridad de los activos, la evaluación del riesgo de los activos, las obligaciones legales, etc. En cuanto a los requisitos comerciales, estos pueden incluir el Reglamento General de Protección de Datos, los indicadores clave de desempeño de los activos o KPIs, esencialidad de los activos, objetivos de rendimientos, entre otros. En cuanto a los requisitos financieros, pueden incluir el costo del ciclo de vida completo, el costo operativo, de mantenimiento, etc. Y por último, los requisitos técnicos pueden incluir el formato de datos, atributos de datos operativos, COBI específico, etc. En cambio, los requisitos de información de proyecto se centran más en los gastos de capital y en el ciclo de vida de la ejecución del proyecto. El PIR hace referencia al OIR para crear plazos e hitos específicos del proyecto de acuerdo con los objetivos de la organización. Debe contener una descripción clara del plan de trabajo basada en los puntos claves de decisión del proyecto. Los requisitos de información nunca estarán completos sin las normas de referencia específicas del proyecto y las funciones y responsabilidades de la parte designadora, el cliente, así como las preguntas de lenguaje sencillo. Como se mencionó antes, el EIR es uno de los documentos clave que forma el apéndice del contrato y hace referencia a otros documentos clave como el AIR y el PIR. Los requisitos de información de intercambio se centran en los requisitos y responsabilidades para la entrega de información específica de cada una de las partes designadas del proyecto. Por ejemplo, el cliente, parte designadora, es quien nombra al contratista principal y le entrega los diferentes EIR. El contratista designa a una serie de proveedores especializados para entregar diferentes partes del alcance de los trabajos del proyecto y entrega a cada uno de ellos su respectivo EIR. Estos EIR específicos captarán la información que estos proveedores individuales deben entregar, así como en el momento en el que deben entregar la misma. El EIR también compromete todos los procedimientos y normas de producción de información que cada parte debe cumplir para asegurarse su creación y gestión coherente de la información. La matriz de responsabilidad es una de las piezas más importantes del EIR, ya que se centra en qué información debe entregarse y cuándo. La respuesta al EIR se recibe en forma de un BEP precontractual, que describe exactamente cómo los postores cumplirán exactamente todos los requisitos. Un buen EIR bien definido da claridad a todas las partes y garantiza una entrega eficiente. La clave para articular correctamente los requisitos de intercambio de información son los hitos de entrega de información. Estos hitos se engloban en los requisitos de información del proyecto y se refieren a todo el ciclo de vida del proyecto o al plan de trabajo del proyecto. Estas fechas clave
están respaldadas por la decisión específica que se adopte en ese momento. El EIR amplía estas fechas clave y estipula la frecuencia de los intercambios de información, la frecuencia de las reuniones de colaboración y coordinación, así como la frecuencia de los periodos de revisión para los procesos de garantía de diseño. Como se mencionó anteriormente, el componente clave del EIR es la matriz de responsabilidad. Esta describe la responsabilidad de cada parte para producir una información específica y entregarla de acuerdo con los hitos del proyecto. Al crear la matriz de responsabilidad detallada, la parte designadora debe tener en cuenta la capacidad de los proveedores, su función específica y su participación en cada etapa del proyecto. El nivel especificado de necesidad de información, o LOIN por sus siglas en inglés, incluye tanto el nivel de detalles del modelo, esto se refiere a los detalles geométricos del modelo 3D, como el nivel de información, que se refiere al nivel de información asociado al modelo 3D. Nos referimos a la información gráfica, como así también a la información no gráfica. Es importante que el LOIN se establezca correctamente. Un LOIN alto podría llevar a una sobreproducción de información que no es necesaria en esa etapa. Por otro lado, un LOIN bajo podría causar una pérdida de detalles importantes para la coordinación en la etapa objetivo del proyecto. La matriz de responsabilidad identifica claramente quién es el responsable de la creación de cuáles elementos en la información del proyecto, lo que, a su vez, informa la producción de una tarea individual en el plan de entrega de información. Esto se compilará en el Plan Maestro de Entrega de Información, o MIDP, por sus siglas en inglés. Aquí se definirá cuándo se entregará cada entregable en específico. El estándar de información de proyecto también se conoce como las normas, métodos y procedimientos. Con el fin de garantizar un enfoque coherente para la gestión de la información, es necesario definir estándares, métodos y procedimientos clave desde el principio. Estos regirán cómo se desarrolla, nombra, clasifica, revisa e intercambia la información. Estos procedimientos se deben unificar y se deben adoptar por todas las partes del proyecto y formar parte de la documentación de licitación. En general, estos procedimientos responden las siguientes preguntas. ¿Cómo nos aseguramos de que toda la información tenga un nombre consistente, indique quién la produjo y con qué activo se relaciona? Esto se responde con el estándar de nomenclatura. ¿Cómo y en qué formato se compartirá y federará la información? Esto se responde con el proceso de intercambio de información. ¿Cómo sabemos qué representa un objeto en un modelo? Esto se responde con los sistemas de clasificación. ¿Cómo se revisarán y coordinarán los modelos entre las diferentes partes? Esto se responde con el procedimiento de revisión de diseño. Y por último, ¿cómo nos aseguramos de que todos los modelos aparezcan en la misma ubicación geoespacial cuando se mencionan juntos y usan las mismas unidades de medida y tolerancias? Esto se responde con los estándares de desarrollo del modelo. Los estándares de información se refieren a que normas internacionales y nacionales deben utilizarse para guiar la producción y la entrega de información. El ejemplo más obvio aquí sería el ISO 19650. Pero no se olvide de agregar también los estándares de calidad o los estándares de intercambio de información como COBI. Por último, veamos el protocolo de información del proyecto o el documento de condiciones particulares de BIM. El protocolo es un acuerdo legal complementario que puede incorporarse fácilmente a las contrataciones de servicios profesionales y a los contratos de construcción como una simple enmienda. En él
Se identifica la información que debe producir el equipo de cada proyecto y se establece una serie de obligaciones y responsabilidades específicas y las limitaciones asociadas al uso de la información. En esencia, el protocolo de información traduce los requisitos de información articulados en el PIR y EIR en cláusulas legales o contractuales. Su principal objetivo es incorporar eficientemente los requisitos de BIM en los contratos. En la tercera parte, comprenderemos cuáles son los requisitos mínimos para los licitadores y cómo deben evaluarse sus respuestas. El elemento final de cualquier paquete de licitación son los requisitos de respuesta de la licitación y los criterios de evaluación de las propuestas, que el cliente debe proporcionar a todos los licitadores. Estos dos se conocen comúnmente como formularios de evaluación de la capacidad y la aptitud, y se utilizan para evaluar y calificar la respuesta de los licitantes desde el punto de vista de su capacidad y su aptitud para proporcionar la información requerida en conformidad con las especificaciones. Todos los requisitos de información articulados en las etapas 1 y 2 del proceso de contratación de información constituyen la base de la respuesta del proveedor y, por lo tanto, deben articular claramente lo que el licitante debe producir en respuesta a la licitación. Esto permitirá al cliente examinar y evaluar más eficazmente todas las diferentes propuestas de manera coherente, ya que todos los licitantes presentarán los mismos documentos. Estos son el BEP de precontratación, plan de movilización del equipo de entrega, capacidad del equipo de entrega y declaración de capacidades. Puede ser ventajoso proporcionar plantillas como parte del paquete de licitación para asegurarse de que la respuesta se reciba en el mismo formato. Hay tres elementos clave para especificar los requisitos de respuesta en las licitaciones. En primer lugar, la plantilla de evaluación de los proveedores. Esta plantilla incluye preguntas sobre las capacidades BIM que se centran en la demostración de la experiencia en el cumplimiento y entrega de los requisitos BIM. Preguntas sobre la capacidad de TI, que se centra en la comprensión de la disponibilidad de TI de los licitantes, es decir, ¿cuentan con el hardware, el software y el soporte adecuado? Los licitantes también deben demostrar que su TI está disponible en cantidades suficientes para el proyecto específico. Preguntas sobre los recursos del licitante. En este caso, el cuestionario se centra en comprender si el proveedor tiene suficiente personal capaz y disponible para realizar el trabajo. El segundo elemento son los requisitos mínimos de respuesta, que articula lo que debe incluirse en el BEP precontractual. Este plan de ejecución BIM precontractual esboza la respuesta del proveedor a los requisitos de proyecto e intercambio de información. Proporciona pruebas de cómo piensan entregar la información y satisfacer los requisitos del cliente. Y por último, el último elemento para especificar los requisitos de respuesta de la licitación son los criterios de evaluación de la misma. Esto determinará cómo se calificará a los licitadores en términos de honorarios, calidad técnica y recursos humanos. La evaluación de la capacidad y la aptitud se centra en la comprensión y la evaluación de la experiencia previa de los licitadores en la ejecución de proyectos BIM. En este formulario de evaluación se cuestionará la comprensión de los licitadores sobre lo que es BIM y la experiencia que tienen en las 12 áreas de BIM, por ejemplo, en la coordinación de diseño, en la gestión de instalaciones, la estimación del costo del ciclo de vida, la captura de cantidades, la planificación de la seguridad, entre muchas otras. Todas las preguntas son relevantes para los requisitos BIM y alcances del proyecto. Las preguntas sobre BIM se centrarán en comprender la capacidad del proveedor para intercambiar toda la información en el formato BIM apropiado para todos los sitios clave. Las preguntas sobre recursos ayudan a evaluar la capacidad de los recursos humanos del proveedor.
deben ser capaces y tener la experiencia para cumplir todos los requisitos BIM en las diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto. Los equipos requieren diferentes habilidades y experiencias para manejar conjuntos de información más complejos, a medida que el proyecto avanza desde el diseño hasta la construcción y más allá. En lo que respecta a la capacidad de TI, cada licitador debe incluir las políticas de información de su empresa relacionadas con la gestión de la información y la seguridad de la información. En este caso, los licitantes también deben comunicar qué proveedores de software y sistemas tienen previsto utilizar para llevar a cabo el alcance del proyecto. En el plan de ejecución BIM, previo a la contratación, se esboza la respuesta del proveedor a los requisitos del proyecto e intercambio de información. Proporciona pruebas de cómo piensan entregar la información y satisfacer los requisitos del cliente y del proyecto. Este incluye una comprensión general del alcance del proyecto, la estructura del equipo, la información que se entregará en respuesta al EIR, la estrategia del modelo de federación, un esbozo de las normas o estándares, métodos y procedimientos que se utilizarán en todo el proyecto. Y por último, la solución informática o de TI con el software y el hardware propuestos. En esta etapa, el propósito del BEP previo a la contratación es demostrar que los licitadores comprenden el alcance del proyecto, así como los requisitos de información. Este será la base de la versión actualizada del BEP durante la fase de entrega. Los criterios de evaluación de las ofertas deben estar alineados con la estrategia de adquisiciones y deben contener una ponderación proporcional para cada uno de los 3 criterios de evaluación. Aquí, por ejemplo, el 40% de la ponderación corresponde a la calidad técnica de la propuesta, así como los aspectos de honorarios y comerciales. Y el 20% restante está relacionado con la experiencia y la disponibilidad del equipo propuesto. Es importante asegurarse de que la calidad de la propuesta y la experiencia de los oferentes se equilibre con la puntuación comercial. Si la tarifa tiene una ponderación mayor que la calidad de la propuesta, esto puede alentar una tendencia a la baja de presupuesto y desalentar a los licitantes en centrarse en la calidad que se ajuste a los requisitos del proyecto.